bienvenida, pero sí mencionar que como parte de su tesis doctoral desarrolló ampliamente la técnica de la entrevista y es una de las razones en las por las cuales le hemos invitado a estar acá con nosotros. También nos ha apoyado, por ejemplo, en el seminario de investigación con el mismo tema que orienta el uso de distintas fuentes para argumentar, para sustentar proyectos en arquitectura. Entonces, pues le damos la bienvenida y dejamos el uso de la palabra al doctor Mario. Muchas gracias, doctor Mario Ramírez. Es que nada, un saludo a nuestras autoridades de la facultad, a las profesoras que nos visitan, la Sapienza, a los representantes de la Municipalidad de Misco, a mis colegas del ejercicio profesional supervisado y a todos ustedes, estudiantes del EPS, de AMG. Para mí es un gusto estar acá esta tarde con ustedes. Agradezco la invitación que me dieron para compartir con ustedes este material que hoy traigo. El propósito fundamental es apoyar el trabajo que tengo entendido que van a hacer ustedes como parte de este taller internacional. Y estoy seguro que con el tema de la entrevista, todos los que estamos acá, pues ya hemos tenido algún tipo de experiencia, ya sea porque nos han entrevistado o porque hemos tenido oportunidad de entrevistar a alguien, ¿verdad?, en algún momento. Pero resulta que hay muchos detalles, muchos elementos que debemos de considerar para hacer una buena entrevista. Y bueno, pueden surgir muchas preguntas, ¿verdad?, a partir de qué es la entrevista, cómo se debe hacer, qué recomendaciones hay, en fin, una serie de preguntas que probablemente ustedes ya se están formulando. Pero en primer lugar, la presentación precisamente se basa en esto, en formular preguntas para entender este tema que es muy sencillo. ¿Dónde se enmarca la entrevista en la investigación? ¿En qué fase de la investigación se enmarca? Y para ello, pues recordemos que dentro de los pasos que implica la investigación existe que es la recolección y análisis de datos de investigación. Y estos datos buscan obtener que se conviertan en información y conocimiento de forma paralela. Y es el investigador el que se convierte en un instrumento que a la vez se apoya en técnicas de recolección. Dentro de esas técnicas de recolección vamos a encontrar varias, como por ejemplo las encuestas, la observación sistematizada, los test, y ya dentro de estos está la entrevista. Además están pues las biografías, historias de vida, inventarios, fichas de cotejo, entre otras. Entonces ahí se encuentra la entrevista como una técnica de recolección de datos. Luego, pues también los diferentes textos nos indican que la recolección y análisis de datos en investigación nos sirve para obtener información en un trabajo de campo, obviamente, pero requiere de mucho cuidado y atención y dedicación, ¿verdad? Debemos de ser muy pacientes en este proceso de recolección de datos. Son el medio por el cual se prueban las hipótesis cuando aplica, o cuando se responde a preguntas de investigación o se han planteado ciertos objetivos del estudio. Pero además de ello, encontramos ese vínculo dentro de la investigación con las fuentes primarias y fuentes secundarias. Y aquí vale la pena hacer esta diferenciación. Las fuentes primarias debemos recordar que son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, información de primera mano, que es lo que ustedes van a hacer según entiendo. Como fuentes primarias, precisamente, por eso está resaltado ahí, se encuentran a las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural como tal, entre otros. Mientras que las fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero no son la fuente original de los hechos, ¿verdad? Encontramos en estas pues, los libros, revistas,
documentos escritos, documentales, noticieros, medios de información, entre otros. Luego, se obtiene información primaria cuando se entrevista directamente a las personas que tienen relación con la situación del objeto de estudio. Quiere decir que si ya vemos este gráfico, pues dentro de las fuentes encontramos en las fuentes primarias a las personas y como técnicas principales de investigación a la entrevista. Y es ahí donde está el vínculo, ¿verdad? La entrevista como técnica de investigación cuya fuente primaria va a ser la persona. Además, y por consiguiente, las personas son la fuente primaria para la recolección de datos y la entrevista una de las técnicas para obtener información de ellas. A todo esto, ¿qué es la entrevista? Los textos nos indican que es una técnica orientada a establecer el contacto directo con las personas que se consideren fuente de información. Se define como una reunión para conversar, ¿verdad? Esta es una palabra clave, o intercambiar información entre una persona y otra u otras, ¿verdad? Entonces, acá es fundamental precisamente el diálogo, ¿verdad? Es un diálogo, es una conversación entre el entrevistador y el entrevistado. Luego, pues, otra pregunta es, ¿para qué nos sirve la entrevista? Y esto es lo que podemos citar, que es un instrumento que sirve para recoger información mediante un proceso directo de comunicación, ¿verdad? Ya lo decíamos, entre el entrevistador y el entrevistado. Y responde a cuestiones previamente diseñadas, ¿verdad? Y esto ya denota, pues, una preparación en función de las dimensiones que se pretenden estudiar. Además, seguramente algunos de ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre la entrevista y la encuesta. En tal sentido, a diferencia de la encuesta que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y más abierta. La entrevista cuantitativa también se diferencia de la entrevista cualitativa en que el principio y el final de la entrevista se definen con claridad. Es el mismo instrumento para todos los participantes, es un instrumento muy estandarizado que se puede pues transmitir o requerir que se responda a varias personas, pero es poco anecdótica. El entrevistador y el propio cuestionario controlan el ritmo y la dirección de la entrevista. Se pueden dar opciones de respuesta para que se seleccione al entrevistado. Esto es clave, ¿verdad? Mientras que en la entrevista como tal, pues ya las respuestas son más abiertas, no se ciñen ya algunas posibilidades de selección, a diferencia de la entrevista cualitativa. Ya podemos ver algún ejemplo de la entrevista cuantitativa. Entonces, acá brevemente vamos a ir pasando. La primera parte, como observan, pues hay una introducción donde se tienen que indicar los aspectos clave que se desean
para facilitar el mantenimiento de los jardines. Estas son preguntas que nos ayudan también a cubrir pues aquellos aspectos más importantes de la investigación. Y luego, pues también esto debe guardar cierto orden dentro de la formulación de preguntas. Y es por eso que, como ya decíamos, lo inicial es hacer preguntas generales y fáciles. ¿Qué entiende por ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Qué interés tiene sobre la ciudad? Podría ser preguntas complejas, vendría en un segundo orden. Luego, preguntas sensibles y delicadas para dejar algunas preguntas de cierre que nos ayuden a ampliar cierta información. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para realizar la entrevista? Aquí hay que poner pues mucha atención, ¿verdad? Que esto va encaminado precisamente a ese paso previo a realizar la entrevista. Generalmente encontramos tres fases, ¿verdad? Que son la de preparación. Acá pues debemos de tener ya bien claro, establecido cuál va a ser el problema, los objetivos que persiguen esta investigación o la hipótesis que deseamos resolver. Luego, en la preparación definitivo es necesario preparar un guión, ya sabiendo precisamente pues todo ese tipo de personas a quienes vamos a dirigir esa entrevista. Y acá pues también viene una labor conjunta en la preparación, que es validar el guión, y eso lo pueden hacer pues conjuntamente con personas que están coordinándoles, apoyándoles en este proceso de trabajo. Luego pues definitivamente hay que contactar al entrevistado y concretar la entrevista con suficiente tiempo, ¿verdad? A veces esto ciertamente, y de acuerdo a algunas experiencias, a veces se complica, pues debemos de entender y comprender que las agendas de algunas personas pues, es complicada o difícil, o que también hay a veces ciertos filtros que pues solo se puede pedir una entrevista por medio de un asistente. Entonces ahí debemos ser muy tenaces en obtener la entrevista. Desde luego que habría que confirmar la cita y preparar el equipo, todo aquello que nos vaya a ser útil para la entrevista. Luego es la fase de realización, en la cual se presenta al entrevistado. Oigan bien, esto es muy importante, el objetivo de la entrevista. No podemos empezar sin decirle a la persona que estamos entrevistando cuál es el propósito, el objetivo de esa entrevista. Se presenta la forma de cómo se va a registrar la información, y más bien mientras regresa pues la presentación, pues comentarles que tuve la experiencia de requerir una entrevista a una persona ya mayor en una ocasión, y pues él ya tiene un marcapasos, ¿verdad? Entonces, al momento de querer firmar, pues me requirieron que no tuviera equipo cercano a él. ¿Verdad? Eso es clave. No podemos llegar y no estar viendo a la persona a los ojos, mostrar interés. Eso pues ya dice mucho de una persona que llega a entrevistar a otra, ¿verdad? Que se vea pues que sí se está guardando pues cierto respeto por esa persona que se está entrevistando.
entrevistando. Luego, pues tenemos la tercera fase, que es la de finalización, ¿verdad? Preguntar al entrevistado si tiene algo más que agregar. Se pueden compartir pues algunas interpretaciones que se hayan hecho sobre las respuestas con los entrevistados. Se agradece la participación y se organiza pues posteriormente la información. Esa es la labor que tenemos. Esta pues es una forma de organizar y hacer el proceso de la entrevista. No es el único modelo, no es el único. Bien, vamos a ver. Acá resalto entonces que para hacer una buena entrevista debemos de tener mucho cuidado en seleccionar a qué personas se va a entrevistar, ¿verdad? Dependiendo del tema, pues obviamente, casi. Depende mucho de cómo se vaya dando la entrevista, ¿verdad? Cómo va surgiendo. También la actitud general del entrevistador debe ser de una persona oyente, que el sujeto se sienta en plena libertad de tratar otros de los temas que se relacionen, ¿verdad? Que tenga confianza, ese clima de confianza lo debe tener el entrevistado. Además de la guía, llevar un formato de consentimiento, probablemente pues ya con profesores o supervisores es recomendable hacer un formato de consentimiento para la entrevista, y esto de cierto modo pues va haciendo que su trabajo pues tenga todo eso documentado y se vaya reuniendo un trabajo con mucha seriedad. ¿Cuáles son las herramientas y el equipo de apoyo para hacer la entrevista? Pues en primer lugar ya habíamos mencionado hacer el guión. No vamos a llegar a la entrevista sin tener un guión. No vamos a hacer preguntas o formular preguntas en el momento de forma improvisada. Lo importante es llevarlas preparadas antes, ¿verdad? Luego también para registrar la información, como decíamos, se puede utilizar una grabación de audio o video, pero también en ciertos casos pues tenemos que acudir a las notas en las libretas o en las, pues hoy que tienen ustedes esa ventaja de la tecnología en una tablet, en computadora personal, pero resalto algo aquí también muy útil, que son los dictados digitales, ¿verdad? Porque este medio nos permite que se transfiera la entrevista a un procesador de textos y programas de análisis inmediatamente mientras se está entrevistando a la persona. Obviamente hay que llevar un equipo, una computadora, el micrófono, pero esto va a facilitar mucho el trabajo de la transcripción. Es una recomendación que les hago. Luego también está pues el equipo como la
cámara fotográfica, pues de video. Hoy por hoy, pues todo eso lo podemos tener en el teléfono celular, pues también hay grabadores digitales. Ciertamente hay equipos grandes, ¿verdad? Hay cámaras fotográficas muy, pues de tecnología de punta, pero quizá para el entrevistado el teléfono de celular suele ser menos intimidante y se siente con más confianza para responder las preguntas. En el caso de la grabación de video, la cámara debe estar enfocada al entrevistado y sobre todo a su rostro, pero colocarla de modo que no haya una distracción significativa. Eso es importante. El tema, pues ustedes ya seguramente habrán tenido experiencia con la cuestión de las baterías, de la energía, pues llevar la suficiente energía para que no se interrumpa pues la grabación o que se interrumpa lo menos posible. También es sumamente conveniente en el caso de ustedes que van al campo apoyarse con otra persona para que esta persona pues les apoye en colocar todo el equipo y así ustedes se preocupan más que todo de hacer las preguntas, ¿verdad? Y que esta otra persona les apoye en verificar que esté corriendo bien la grabación, que la batería no esté fallando, pero sobre todo esta persona puede ser pues uno de sus compañeros, con quien además va a quedar el beneficio del conocimiento o de la entrevista que se realiza. Bien, también pues hay ciertos errores, ¿verdad? Cuando uno hace una entrevista y que nosotros podemos evitar de algún modo. Acá vamos a presentar un pequeño video mostrando pues, algunos de estos errores que pueden evitar ya al momento de realizar la entrevista. Bien, pues esto es parte pues, de lo que tenemos que evitar ya en hacer la entrevista. Sí, hay ciertas personas, incluyo a veces, debo admitirlo, que cuando mientras entrevista a alguna persona, a veces uno interrumpe por el mismo entusiasmo del tema que se está tratando, y eso es algo que debemos de cuidar, debemos dejar que la persona termine de dar su respuesta, ¿verdad? Con fluidez, sin interrumpirla, ¿verdad? Bien, vamos a regresar a la presentación. Y bueno, después de la entrevista, ¿cuál es la labor que queda? Pues hacer un resumen, revisar las notas y transcribir la entrevista. Pero ya como les había antecedido, eso debe hacerse el mismo día, de forma rigurosa.
la transcripción, que si no podemos perder datos que tenían frescos, pues teníamos unas notas, tal vez las vamos a dejar por ahí, y en medio de eso podemos perder parte de la información. Entonces eso sí es una recomendación, que el mismo día se haga la transcripción. Enviar una carta pues es conveniente, o por medio de un correo electrónico, un mensaje agradeciendo, ¿verdad?, al entrevistado. Analizar la entrevista y revisar la guía, ¿verdad?, para mejorarla, si es que esa entrevista también nos va a servir para obtener datos con otra persona. Y por supuesto, analizar los datos obtenidos. La entrevista también se puede evaluar, pues una vez ya hecha la actividad de la entrevista, podemos acudir a evaluar cómo nos fue, qué hicimos bien, qué podemos mejorar, dónde tenemos oportunidad de hacer mejoras, y para ello pues también hay algunas preguntas que nos pueden ayudar. ¿El ambiente físico de la entrevista fue el adecuado? Pues resulta que a veces donde uno hace la entrevista, que hay muchas interrupciones, que hay mucho ruido, que sonido de teléfonos, y esto también es algo a tomar muy en cuenta. La entrevista fue interrumpida, con qué frecuencia, si afectaron las interrupciones o el curso de la entrevista, si esto permitió pues que se profundizara en el tema que se estaba abordando. El ritmo de la entrevista fue adecuado para el entrevistado o la entrevistada. Funcionó la guía de la entrevista, ¿verdad? Esto es algo que también es determinante en la evaluación. El entrevistado se mostró honesto y abierto a las preguntas. El equipo de grabación funcionó adecuadamente, se grabó toda la entrevista. Las últimas preguntas fueron contestadas con la misma profundidad que las primeras. Y esto está muy relacionado pues con el tiempo, de no extendernos demasiado pues en el tiempo de la entrevista. Por supuesto que hay otras preguntas que se pueden formular, como decía, ya para hacer un proceso de evaluación. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un buen entrevistador? Pues entre estas, pues que sea competente, organizado, gentil, sensible, crítico, de buena memoria, interpretativo, ¿verdad? Eso es lo ideal. Y luego acá, pues, siguiendo lo que ya en nuestra facultad se ha establecido, que también por cuestiones de fundamentar todas estas investigaciones que realizamos, se tiene que poner todas las fuentes de información, hacer las respectivas citas. Y una entrevista se debe citar dentro de los textos. ¿Cómo se debe citar? A partir de las normas Chicago de Houston, pues una entrevista. Las entrevistas inéditas es mejor citarlas dentro del texto o en una nota al pie. En nuestra facultad hemos optado y preferido porque se haga una nota al pie, aunque ocasionalmente puede figurar también la cita de la entrevista en la bibliografía. Y entonces la cita debe de incluir, por supuesto, que los nombres del entrevistado, del entrevistador, una breve identificación si es necesario, el lugar y la fecha de la entrevista, o ambos si se saben, así como si existiera una grabación o transcripción donde pueda encontrarse. Veamos acá un pequeño ejemplo, si lo tomamos como si fuera nota al pie, ahí aparece en primer lugar el nombre de la persona que se entrevistó, por ejemplo acá, Karin Cheu, y entre paréntesis una breve nota de cargo, quién es esta persona, en este caso directora de Escuela de Posgrado, Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala. Y acá en conversación con el autor. También se puede poner la palabra autor en lugar de su nombre, ¿verdad? Si, pues el autor se sobreentiende que es de la investigación que ustedes están realizando, o su nombre, ¿verdad? Y la fecha. Luego también, pues puede ser este caso, ¿verdad? Mario Spock, coma, los signos de puntuación, pongan nuestra atención, entrevista por Carlos Aguilar, coma, la fecha, 20 de octubre de 2007,
número de entrevista, porque pueden ser varias o de un grupo de entrevistas, la transcripción, donde se puede localizar. Pues con esto también para ir finalizando, pues hay muchas cosas buenas que se obtienen a partir de realizar una entrevista o una serie de entrevistas, como por ejemplo, sirven para confirmar ya algunos datos que hemos obtenido de otras fuentes, ¿verdad? Estas otras fuentes pueden ser secundarias, pero insisto, en una entrevista, si se la hacemos a una persona, es información de primera mano, entonces es fidedigna. Sirve para contrastar también información, ¿verdad? Es posible que ya hayamos tenido información previa, pero podemos relacionarla y contrastarla con las respuestas que nos da el entrevistado. Nos sirve, como decía, para obtener otros documentos o datos adicionales, ¿verdad? Uno, cuando está con la persona que entrevista sobre algún tema, pues puede quizás sugerir otros libros o revistas o documentos que les apoyen en su investigación. Desde luego que sirve para generar otras líneas de investigación. Fíjense bien que la entrevista pues es una técnica que nos sirve para fundamentar precisamente artículos, y esto pues que lo hemos hablado ampliamente con el doctor Mario Ramírez. Todos acá en la facultad tenemos oportunidad de hacer artículos para publicarlos en las revistas como avance, porque una entrevista es publicable y puede tener mucho valor en términos de conocimiento de diferentes temas, de la historia, de la crítica, de la arquitectura. Así es que con esto voy concluyendo. Esta es la bibliografía básica, ¿verdad? Estos son documentos que ustedes, incluso estudiantes, ya conocen desde que iniciaron la carrera. Pues como dije al principio, esto es hacer un recordatorio de cosas muy básicas para hacer una entrevista. Así que muchas gracias por su atención.